Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos bendecidos, Señor, de iniciar este día. A veces, Señor, pasamos por alto que tú eres, Señor, que nos permite cada día. Y a veces vivimos la vida, Señor, como si tuviéramos por delante todo el tiempo del mundo. Pero tu palabra nos enseña que debemos aprender a vivir con sabiduría, a contar nuestros días, dice, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Porque estos tiempos, Señor, son tiempos difíciles y es importante, Señor, que nosotros aprendamos a ponerte a ti en primer lugar, Señor. Que entendamos que lo más importante en nuestra vida es lo espiritual. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos, sobre todo, tener una relación más profunda contigo, Señor, y que tú nos guíes en cada paso que demos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a retomar lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, para ello a mí me gustaría hacer un pequeño repaso. Estamos estudiando lo que es apologética, fundamentos de la vida cristiana, y dentro de ellos empezamos con la primera verdad, que es la verdad de que Dios existe, ¿sí? Cuando hacemos este planteamiento, decíamos que al observar cosas tan maravillosas como el universo, que vemos que ni siquiera la tecnología más avanzada de hoy permite el poder medir hasta dónde llega, el poder llegar a ciertos lugares simplemente por, ¿cómo decirlo? La incapacidad que tenemos como seres humanos de vivir el tiempo que sería necesario para hacer una exploración a todo el universo, ¿no? Luego, el factor del tiempo, que hago mención, que para nosotros es también tan inconcebible, ¿no? Es un invento ciertamente del ser humano, el tiempo, para medir o para estandarizar aquello con lo que vivimos, que es un recurso que tenemos y que además es el recurso, uno de los más valiosos y además no renovable, es decir, cada segundo que se nos va no hay forma de recuperarlo. Cuando nosotros nos proyectamos a lo largo de ese tiempo hacia nuestro pasado, hacia nuestro futuro, con frecuencia podemos sentirnos pues abrumados, ¿no? Con tantas preguntas, ¿qué va a ser de nosotros? Ahora con la circunstancia que estamos viviendo, pues es todavía más palpable la vulnerabilidad, perdón, del ser humano, ¿no? Ponemos un ejemplo también de las hormigas, que son seres tan pequeñitos y podríamos decir a nuestros ojos como tan simples, y que sin embargo en ellos hay toda una serie de cualidades que incluso la palabra de Dios menciona, ¿no? Acerca de su trabajo, acerca de la forma que ellos colaboran para poderse hacer llegar de recursos para sobrevivir a los inviernos, ¿no? Veíamos la forma en que se comunican, y cuando vemos este tipo de cosas, pues es frecuente que nos preguntemos qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no? ¿Surgieron realmente de la nada, como lo dicen muchas teorías en la actualidad? ¿O todo esto tiene un origen, tiene un propósito, ¿sí? Mi vida tiene algún destino, un significado. Entonces, esto es parte de lo que estamos aprendiendo en este curso. Ahora, veíamos complejidad, por ejemplo, en el ser humano, específicamente hablábamos del cerebro, una, vamos a llamarle así, máquina fabulosa que lleva a cabo una cantidad de funciones impresionantes en tiempos récord. Muchas de las funciones que lleva a cabo ni siquiera somos conscientes de ellas, ¿no? Como el respirar, no tenemos que estar todo el tiempo diciéndonos respira porque si no te vas a morir, ¿no? Y sin embargo, este pequeño órgano
que está en nuestro cuerpo es capaz de realizar maravillas, insisto que a veces ni siquiera somos conscientes, por medio de esta estructura que es la neurona, ¿no? Decíamos que cada uno de nosotros tenemos miles, millones de neuronas, y estas neuronas van a llevar a cabo una comunicación bioquímica por medio de impulsos eléctricos que permiten justamente desarrollar todas estas funciones, ¿no? Ante estas maravillas, sí, veíamos que hay pues diferentes posiciones o cosmovisiones. Una de ellas es el ateísmo y agnosticismo como los principales representantes de aquellas personas que dicen no hay Dios, por un lado el ateísmo de una forma tajante, niega la existencia de Dios, o el agnóstico, que es aquel que dice, bueno, pues probablemente exista, pero yo no tengo suficientes elementos o argumentos para creer en su existencia. Ese es el agnóstico, para que no los confundamos, ¿de acuerdo? Y después veíamos algunas de las posiciones respecto a Dios más comunes. Gracias. Sí, bueno, el naturalismo, perdón, decíamos que es como ese pensamiento o esa filosofía que hay detrás de la creación, más que creación, del origen de la vida y del origen del universo para los ateos y agnósticos, ¿no? Ellos lo que dicen es que dada la oportunidad y el tiempo necesario, en un momento dado se dieron las condiciones para que surgiera el universo y posteriormente para que surgiera la vida. Y esto es lo que la mayoría de las veces nos enseñan en la escuela, ¿no? Después vemos otras posiciones, ahora sí, otras cosmovisiones que hablan acerca de un poder impersonal. Decíamos que yo voy a mencionar solamente dos de ellas. El deísmo, que sí identifica, digamos, a Dios como un individuo, pero un individuo totalmente indiferente o alejado de la creación, alguien que creó el mundo, pero que después tenía tanto que hacer que decidió pues desentenderse. Hay una canción de Shakira, y voy a hacer la mención porque nosotros podemos ver qué es lo que cree nuestra cultura el día de hoy por medio de sus artes, es decir, la pintura, la música, pues no sé, el teatro, la televisión incluso, son reflejo del pensamiento que está permeando en el mundo, ¿sí? Entonces, en esta canción, lo que dice Shakira es, el octavo día Dios, después de tanto trabajar, decidió irse a dar un paseo como al mundo sideral o algo así, no me la sé. Alguna vez escuché como ese fragmento por un estudio que estaba haciendo y justamente en esta canción de lo que habla es como, pues sí, Dios creó al mundo, pero después decidió que no le interesaba, simplemente se dio la vuelta y decidió dejarnos solos. El problema con esto es que hay una gran cantidad de gente hoy en día que puede decir, ok, yo sí creo en Dios, pero que creen en este Dios desinteresado, que se desentendió de su creación y que simplemente no le interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues porque a Dios no le interesa, ¿de acuerdo? Está esta otra postura que es el panteísmo, que habla de un poder también impersonal, pero la diferencia es que aquí, en el panteísmo, se menciona a que todos somos parte de Dios, Dios es parte de todos y de todo, ¿sí? No solamente de los seres humanos o de los seres vivos, sino incluso de las cosas inanimadas, ¿no? Hablamos de una roca, de un árbol, que bueno, podrían ser considerados también un ser vivo, ¿sí? Pero vamos a decir no con una conciencia propia, ¿no? Entonces, dentro de este panteísmo, pues destacan algunas religiones como el budismo, el hinduismo, incluso la nueva era que también está tan de moda en nuestros días. Y de aquí vienen también algunos conceptos como el karma, que les digo que muchas veces, incluso como cristianos, llegamos a hacer uso de ciertos conceptos sin realmente entender que no tienen nada que ver con nuestra
cosmovisión cristiana o bíblica, ¿no? Entonces, pues está el karma, está el yoga, está la meditación trascendental, cosas que hoy están tan de moda, ¿no? A mucha gente se le invita, pues es que medita, o sea, si tú dedicas unos minutos en tu día a estar como a solas contigo, a hacer una introspección y todo esto va a ser de beneficio a tu vida, a tu salud. Y déjenme decirles que ciertamente el llevar a cabo este tipo de prácticas puede tener un beneficio. Está científicamente documentado que el guardar como ese tiempo de reposo para hacer, yo no voy a hablar de introspección, sino de tener un tiempo en el cual tú estés centrando tu atención en algo, ¿sí? Lo voy a decir de esta manera. Eso trae un beneficio porque hay un reposo detrás de ello, ¿sí? Ahora, no los estoy invitando a la meditación, al menos no desde un concepto panteísta, porque la palabra de Dios también habla acerca de meditar, pero la meditación bíblica no tiene nada que ver con la meditación trascendental, ¿de acuerdo? Ahora, el problema con la meditación trascendental es que en un momento dado se bajan tanto las barreras espirituales de una persona que puede llegar a haber posesiones demoníacas, y ese es el riesgo en este tipo de prácticas, la yoga, por ejemplo. Sin embargo, para sentar ahorita la diferencia, en la meditación bíblica, la palabra de Dios lo que nos dice es que nosotros debemos enfocarnos, ¿sí?, en la palabra de Dios. Tenemos la base de la meditación bíblica en Josué 1:8, si quieren acompañarme. Y dice así la palabra de Dios: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en el escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Recuerden que yo estoy leyendo otra versión, que es la Biblia textual, ¿sí? La más común dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardarlo y poner por obra todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Lo que les puedo decir es, la meditación bíblica es el principio del éxito, ¿sí? Pero no el éxito en los términos que lo define el mundo, sino éxito en los términos que Dios lo establece, ¿sí? Es decir, éxito personal, familiar, en las relaciones y en todas las áreas de nuestra vida. Ese éxito viene, solamente se los doy como un tip, nosotros tenemos todo un curso respecto a esta parte, pero ese éxito va a ser el resultado de la meditación diaria de la palabra. Eso quiere decir meditar, se los resumo en 5 puntos. Número 1, recibir a Cristo, porque nosotros tenemos la revelación de la palabra, ¿sí?, por el Espíritu Santo, y recibimos al Espíritu Santo únicamente cuando tenemos a Jesucristo. Hay mucha gente que puede leer la Biblia sin haber recibido a Cristo y no van a tener la revelación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque la revelación es espiritual, la del Espíritu, ¿va? Número 1. Número 2, pues la lectura de la palabra. La lectura quiere decir tal cual, yo voy leyendo, ¿sí? Y esto debe ser una práctica diaria. Número 3, la memorización. También es muy importante y también es bíblico, ¿sí? En la medida que nosotros estamos aprendiendo la palabra, la vamos injertando en nuestra vida, ¿sí? Y en la medida que vamos teniendo esa palabra como parte de nosotros, que está en nuestra mente, que el Espíritu Santo la revela a nuestro espíritu, esa palabra puede llegar a ser carne, lo que muchos de nosotros conocemos como un rema, ¿sí? Una palabra viva, es decir, aquella palabra de la que yo echo mano en circunstancias específicas de mi vida,
¿sí? Número 4, investigación. A veces simplemente nos quedamos con que, pues voy a leer la Biblia, ¿no? Les digo que a veces tenemos como ciertas ideas, ¿no? De cosas que debemos hacer. Entonces, una de las cosas es leer la Biblia todos los días. Y sí, claro que es bueno. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que simplemente leemos por leer? Hay muchas cosas que no comprendemos y esas, pues es por fe, yo lo creo, pero no entendí nada y me sigo leyendo, ¿no? Y la invitación aquí es a que nosotros escudriñemos. Escudriñar no es otra cosa que investigar, ¿sí? La Biblia se explica por sí misma y en la medida que nosotros vamos haciendo, seguramente conocen lo que es la búsqueda por referencias, es decir, muchas Biblias de estudio traen algunos comentarios o traen referencias a otros versos bíblicos. Y cuando nosotros vamos buscando el significado de ciertos conceptos, de ciertas palabras, buscamos otros versos y eso nos va dando mayor claridad respecto a lo que nos quiere decir un texto en particular, ¿sí? Otra de las cosas que frecuentemente hacemos como cristianos es tomar textos y sacarlos de contexto, ¿no? Y entonces nos aprendemos un versículo, por ejemplo, es muy común este versículo de Romanos que dice, porque ya no estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces decimos, pues nosotros ya no tenemos que cumplir nada de la ley porque estamos bajo la gracia. Y esto ha causado un daño enorme en la iglesia simplemente porque tomamos un versículo y lo sacamos de su contexto, ¿sí? Ese es otro tema también muy interesante y muy apasionante, que posteriormente podemos revisar, ¿no? Y por último, el número 5 es el hacer vívida esa palabra en nuestra vida, ¿sí? Si se dan cuenta, no se trata entonces simplemente de llegar, leer, cerrar mi Biblia y olvidarme de lo que aquí pasó, sino que esta palabra que yo estoy meditando cada día debe tener un fruto en mi vida. Hasta ese momento se cumple el ciclo completo de lo que sería la meditación bíblica, ¿sí? Vuelvo a repetir 5 pasos. Primero, recibir al Señor Jesucristo. Número 2, lectura de la palabra. Número 3, memorización. Número 4, investigar. Y número 5, obedecer, ¿sí? Ese es el ciclo de meditación de la Biblia. Para quien quiera tener éxito, si hacen esto de manera diaria, de verdad, no es magia, pero la palabra de Dios es eficaz. Eso dice un versículo de la Biblia. Entonces, en la medida que nosotros hacemos esto de manera diaria y lo hacemos parte de un hábito saludable, entonces vamos a empezar a ver éxito en nuestra vida en distintas áreas. ¿De acuerdo? Bueno, sigo avanzando y esto fue un pequeño paréntesis acerca de la meditación. Luego hablábamos acerca de cómo es el Dios de acuerdo a la Biblia, como para diferenciar que efectivamente, aunque muchas personas dicen que creen en Dios, pues hay que ver realmente quién es ese Dios en el que creen. Y veíamos algunas cualidades que definen al Dios de la Biblia, que Él es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable y sobre todo es alguien personal, es alguien que se interesa de manera genuina por cada uno de nosotros. Esto lo hace total y absolutamente distinto a cualquier otro Dios, voy a decir entre comillas, que nos puedan vender en una religión, ¿de acuerdo? Una vez que hemos establecido esto, hablábamos acerca de las evidencias de la existencia de Dios. ¿Por qué hablamos de evidencias de la existencia de Dios? Porque, bueno, nosotros ya como cristianos asumimos que la Biblia es la verdad, lo cual pues es bastante bueno, pero a veces no sabemos por qué o no podemos defender por qué lo que dice la Biblia es la verdad, ¿no? Entonces, cuando entramos nosotros en una discusión o cuando estamos presentando el Evangelio a otra persona o simplemente cuando alguien viene y nos hace una pregunta acerca de algún tema en particular, pues nosotros solemos responder, pues es que yo lo creo por fe y les digo que tristemente muchas veces la fe como que le hemos reducido un concepto de aquello que no te puedo explicar, simplemente te digo que lo creo y ya. Pero algo de lo que vamos a aprender justamente en este curso es
que nosotros podemos dar argumentos que sean lógicos, que sean válidos y que además estén basados con la palabra de Dios, ¿sí? Pero entender también que así la palabra de Dios en principio para algunas personas que no creen en Dios o que creen en un Dios diferente, pues la palabra de Dios no es una autoridad. Si nosotros empezamos por ahí, lo primero que van a hacer es refutar cualquier cosa que digamos, ¿sí? Ahora, hay muchísimas otras fuentes, digamos, que también van a soportar o van a enriquecer, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir acerca de Dios. Entonces, por eso es que estamos viendo estas evidencias de la existencia de Dios, apoyándonos sobre todo en lo que sería la ciencia. Decíamos que la ciencia la dividimos como en dos partes: ciencias exactas, donde entrarían pues matemáticas, física, química, ¿no? Y ciencias sociales o ciencias inexactas, donde está pues la sociología, donde está la filosofía. Parte de la filosofía es la lógica, donde se encuentra también la papirología y algunos otros elementos que también van a ser de mucha utilidad para que nosotros en un momento dado podamos presentar la verdad acerca de Dios, ¿sí? Y de su existencia. Entonces, avanzando en ese sentido, veíamos 3 argumentos. Ya entrando, digamos, más en tema, el día de hoy vamos a hacer solo un repaso para que todos empecemos como a recordar qué es lo que estamos viendo y el día de mañana ya empezamos nuevamente a avanzar con el tema. Entonces, tenemos 3 argumentos a partir de la ciencia que nos van a ayudar a corroborar la existencia de Dios para nosotros poder fundamentarlo con personas que no creen en la Biblia, pero que sí en un momento dado le dan pues validez a la ciencia. El primer argumento que vimos es el argumento cosmológico. ¿Alguien me quiere decir de qué se trata este argumento en sus palabras? Que, que todas las cosas que existen tienen una causa. Bueno, vamos un poquito antes. Les decía que es muy importante cómo planteamos las cosas. No todo lo que existe tiene una causa, porque entonces diríamos que también Dios tiene una causa. Es decir, que a Dios también alguien lo causó a crear, perdón, a existir o a ser creado. Entonces, lo que decíamos es, todas las cosas que tienen un principio deben haber tenido una causa para existir, ¿sí? Pero lo primero es establecer que hay cosas que tienen un principio y que hay cosas que son eternas, ¿sí? Entonces, aquí viene el argumento. Si quieren anotarlo, tomarle foto, lo que quieran, para que lo puedan tener más claro. Todas las cosas que empiezan a existir, es decir, todas las cosas que tienen un principio, deben tener una causa por la cual empiezan a existir, ¿sí? Entonces, digo, hay muchísimos ejemplos, pero nosotros, por ejemplo, si vemos un pastel, es algo que tuvo un principio, algo que empezó a existir. Si nosotros vemos un pastel, no podemos decir es que este pastel surgió de la nada, sino que entendemos que alguien lo hizo, ¿sí? Eso ocurre con el universo, por eso este se conoce como el argumento cosmológico, porque de lo que estamos hablando es del origen o del principio del universo, diciendo que el universo es algo que empezó a existir. Recuerden que habíamos comentado, gracias Ángeles por tu participación, habíamos comentado que durante mucho tiempo se creyó que el universo era eterno, que el universo no necesitaba tener una explicación de alguien que lo hubiera creado, porque justamente se creía pues es eterno. Es decir, no tuvo principio, no va a tener fin. Sin embargo, también comentábamos
que la ciencia más reciente refuta el hecho de que el universo sea eterno. Parte de ello lo vemos con las propias leyes, por ejemplo, de gravedad, ¿no? Hay una ley que dice que todo lo que existe tiende al caos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos que pasa con el universo es justamente eso, algo que inició con un orden perfecto, en un momento dado, está tendiendo a ser cada vez más caótico. Nos hemos preguntado cómo es posible que ahora los terremotos sean mucho más fuertes, no que nunca haya habido, pero sí es evidente que hoy los fenómenos cosmológicos son mucho más fuertes que lo que eran en un momento dado. Se habla mucho acerca de todo este tema del calentamiento global, entonces vemos que todo como que tiende a una destrucción. Eso es parte de lo que se Leslie, argumenta para entender que el universo tuvo un principio, que no es eterno. Sí, Verónica. sí, es la ley de la entropía, ¿no? Es la ley de la entropía, justamente esa palabra es la que estaba buscando. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, lo primero es, uno, establecer que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Ahora, hay 5 leyes en la actualidad, ¿sí? Que estas leyes se pueden identificar por el acrónimo SURGE, ahorita les voy a decir cuáles son, que señalan que el universo tuvo un principio específico. Entonces, una de ellas, la primera es la segunda ley de la termodinámica, por eso la S. La número 2 es que el universo se expande, que esto es algo que también está demostrado y que también pues lo hablamos en un momento dado y decíamos que pues un ejemplo puede ser cuando nosotros tenemos un globo, ¿no? Y en ese globo, si lo tenemos desinflado y nosotros pintamos una serie de puntitos en todo el globo, esos puntitos se van a ver muy, muy cercanos unos de otros. Pero cuando nosotros inflamos ese globo, lo que vemos es que empiezan a expandirse los puntos, ¿sí? La conclusión es que cuando algo se está expandiendo y nosotros seguimos su trayectoria, la trazamos en el tiempo hacia el pasado, entonces vamos a encontrar que el universo tiene un origen común, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? El que el universo se expande. También está la otra ley, digo, no estoy entrando muy a fondo, pero ustedes pueden investigar de cada una de ellas, cómo está relacionada con el inicio del universo. Vuelvo a repetir, la primera es la segunda ley de termodinámica, la segunda es el universo que se expande, la tercera es el resplandor de la radiación, la cuarta son las grandes semillas de la galaxia después del resplandor de la radiación. Y la última es la teoría de Einstein sobre la relatividad general, ¿de acuerdo? Estas 5 teorías van a ayudar como sustento para entender que el universo tuvo un principio, ¿sí? Ahora, una vez que sabemos que el universo tuvo un principio, lo que dice el argumento cosmológico es, dado que el universo empezó a existir, el universo entonces tiene una causa para haber existido, es decir, alguien lo causó a que existiera, alguien lo creó. Y la inferencia es que Dios es la causa, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Si alguien tiene alguna duda, con toda la confianza, ¿eh? Ahorita estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos visto. Y una de las cosas que veíamos es que la teoría del Big Bang, ¿sí? De alguna manera viene a reforzar lo que dice la palabra de Dios, porque la teoría del Big Bang justamente habla de que existió ese punto, ese momento, ¿sí? En el tiempo y en el espacio, que se conoce como la singularidad, que es donde se llevó a cabo esta gran explosión y al suceder, entonces dio inicio justamente a la expansión del universo a lo largo
de billones de años, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros estudiamos de acuerdo a la palabra de Dios que ese momento o ese punto, muchos estudiosos han dicho que es justamente Génesis 1:3, donde la palabra de Dios nos dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos de que esa luz no es la luz de una estrella, no es la luz del sol, por ejemplo, en este caso, porque el sol es creado hasta el día cuarto. Entonces aquí habla de una luz que es autosuficiente, que es independiente y que es capaz de traer vida. La palabra de Dios habla de que esa luz es Cristo mismo. Leíamos en Juan capítulo 1, ¿sí? Los primeros versos, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si quieren acompañarme ahí a Juan 1. El verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído y os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con otros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús, el Mesías. En el verso 5 me voy a saltar. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces veíamos que Jesús es esa luz que dio inicio a todo. Después leíamos también en Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, que dice, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, una vez que la tierra y el cielo, como los conocemos, hayan pasado, dice que en la Nueva Jerusalén ya no habrá noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando de un Dios que resplandece de tal manera que Él mismo nos es la luz, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos versículos a lo largo de la palabra de Dios que manifiestan el hecho de que Dios es luz. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Perdón. Sí, no sé si ya me perdí. Entonces, el decir que la teoría del Big Bang ya no es, bueno, yo antes lo pensaba así, ay, no, eso es de ateos, eso no es no es bíblico. Entonces, ahora sí, ahora puedo decir que es parte de lo que dice la palabra que hubo en un principio, Lo que fue podemos, así como a ver, es que aquí como la ley del Big Bang. Perdóname, no te escuché lo último. Sí, como si realmente es bíblica entonces la teoría del Big Bang. A ver, lo que nosotros podemos afirmar sobre algo bíblico es porque está en la Biblia. Si me preguntas, ¿la teoría del Big Bang está en la Biblia? Pues no como tal. ¿Cómo? Ok, aquí hay varias cosas, quiero ir paso a pasito. Primero, por mucho tiempo como cristianos, ¿sí? Como un ateo nos da un argumento científico y nosotros decimos no es bíblico, lo descartamos, ¿sí? Entonces, el que algo sea ciencia o científicamente probado no quiere decir que es ateísmo, y eso es lo primero que tenemos que separar, ¿sí? Ahora, yo lo que les decía es, justamente la ciencia va a ser un campo en común con la gente que no cree en Dios. Porque para un ateo no hay validez en la palabra de Dios, pero un campo común de acción es la ciencia. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en la cual nosotros podemos hablar respecto a esto? Decir, ok, ¿estás de acuerdo que científicamente se ha comprobado que el universo tuvo un inicio
en lo que se conoce como Big Bang, la mayoría de la gente, estudiosos además, reconocen que es así, que el universo tuvo un principio y que ese principio se llama Big Bang, ¿sí? Ahora, el siguiente punto es, ok, hay un grupo importante de científicos que haciendo estudios en relación a esta parte del Big Bang, se han dado cuenta que esa luz que dio origen al universo se refiere justamente a la luz de Dios. Y eso lo podemos comprobar con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Sí me siguieron? Les decía que algo muy importante es el cómo nosotros expresamos nuestras ideas. No podemos decir bíblico porque no existe el Big Bang en la Biblia. Si ustedes leen de pasta a pasta, en ningún lado van a ver que diga Big Bang. Y si además nosotros reducimos la Biblia a una teoría, pues entonces le estamos restando autoridad. ¿Sí? Pero lo que sí podemos decir es que hay elementos en la Biblia que respaldan a la teoría del Big Bang. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Sí fue correcto? O... Sí, hermana, sí, es correcto. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Leslie, Entonces perdón. vamos a avanzar. Creo que este argumento ya lo entendí. Leslie, perdón. Sí. Ay, perdón, Leslie. Cuando hablamos de la luz que nos da Dios, a ver si está bien puesto, cuando nosotros morimos y que nos habla de una luz eterna, esa luz eterna nos está hablando de la luz que permanentemente que vamos a tener con Dios. ¿Es así? Claro. De hecho, es curioso, digo, no se puede como llevar a una situación de establecerlo como una ley, pero seguramente hemos escuchado cuando hay personas que han llegado como a ese punto de morir, que lo que dicen es que ven que Una luz. una luz. Ahora, algo que debemos entender es que la palabra de Dios dice que el espíritu, ¿sí? Cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto está en Eclesiastés. ¿Sí? Sí. Entonces, independientemente de todo, el espíritu, dice la palabra de Dios, vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Ahora, el alma y el cuerpo, ese es otro tema que ahorita no vamos a ver. ¿Sí? Pero pues es interesante porque al morir, justamente lo que ven es luz. Luz es Dios. Y pues Dios es un espíritu, ¿de acuerdo? Es espíritu. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Muchas gracias, Lili. No, no hay de qué. Luego está el argumento teleológico. ¿Alguien me quiere explicar a qué se refiere el argumento teleológico? Que todo tiene un diseño. A ver, elabóralo un poquito más. O sea, las cosas no son así nada más porque, ay, se le ocurrió a la naturaleza o a quien sea apareció un algo en la arena del mar, no se formó solito. Si encontramos ahí un X artículo, no se formó solito, todo tiene un diseño y para que tenga un diseño tuvo que haber un diseñador. Es correcto. Vamos a parafrasearlo, ¿sí? Pero Primero, el diseño decíamos es específico y complejo, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos dos características, no solamente un diseño como tal, sino que veíamos dos cualidades importantes en el diseño, que es la complejidad específica. Ahora, yendo por pasos. Teleológico decíamos que es una palabra que si la dividimos en dos partes, teleos habla de diseño, logos habla de estudio. Entonces, este argumento por diseño lo que nos dice es lo que tienen aquí en pantalla. La vida, las leyes de la naturaleza y todo el universo muestran una complejidad inmensa y específica. Y la complejidad y especificidad, o lo que se conoce como complejidad específica,
es la marca del diseño, ¿de acuerdo? Y pues poníamos algunos ejemplos. Nosotros decíamos que si vemos ciertas cosas, desde cosas muy sencillas como un dibujo de un niño, ¿sí? Vamos a suponer que vas por la calle caminando y de pronto te encuentras una hoja y la levantas y tiene un dibujo hecho por un niño, ¿no? Quizá el típico de la personita dibujada con palitos y bolitas, ¿sí? Y por sencillo que parezca, tú no lo levantas y dices, wow, esto es obra de la naturaleza, ¿no? Como que la naturaleza aquí juntó la tinta con el papel y creó esto, sino que, insisto, por sencillo que sea este dibujo, nosotros entendemos que hay un nivel de inteligencia detrás que lo creó. Ahora, poníamos el ejemplo, ¿sí?, de algunas cosas que son muchísimo más complejas. Hablábamos, por ejemplo, de la célula, de todas las características que tiene, de los componentes que la forman y a su vez que cada uno de ellos tiene funciones muy específicas. De tal manera que entre más se estudia la célula, pues se ha llegado a la conclusión de que es como una pequeña ciudad totalmente organizada, llevando a cabo funciones concretas y correctas para su correcto funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos que parte de esta célula en el núcleo tiene algo que se conoce como ADN. Y dentro de lo que es el ADN se contiene la información necesaria para la vida, porque decíamos que toda vida, incluso la vida más sencilla, que hablábamos que la vida más sencilla que hoy se conoce son justamente las bacterias unicelulares, en una sola célula, que es esa bacteria, se requiere una cantidad de información enorme. ¿Se recuerdan de cuántos libros hablábamos que debe haber en una célula? 8,000. 8,000 libros en cada 8,000 célula. libros. Así es, 8,000, ¿sí? Ahora, decíamos que esos 8,000 libros de información, ¿sí?, caben o forman, digamos, una cadenita de información que debe caer no en una célula, sino en el núcleo de la célula. Algo que ni siquiera podemos imaginar de tan pequeño que es. Si ni siquiera podemos ver la célula, pues mucho menos nos es posible ver el núcleo de esa célula. Y sin embargo, toda esa información que hay ahí adentro, decíamos que se puede desenrollar hasta medir como 3 metros de largo. Y yo les decía, ¿cómo podemos entender el que algo que mide 3 metros de largo puede estar metido en un núcleo que es tan pequeñito que ni siquiera lo podemos ver? Y a nuestro, incluso siendo nosotros tan inteligentes, sí, es algo que nuestra capacidad no nos da para comprenderlo. Ahora, hablábamos del ser humano, que en el ser humano hay 100,000 millones de células. ¿Cuál es la cantidad de libros que se requieren para que exista un solo ser humano? Hablando en términos de información. Decíamos que la información que hay, ¿sí?, en un cuerpo de adulto promedio, vamos a decir, por el número de células que tiene, es tal que se podría hacer una cadenita de información que llegaría de la Tierra al Sol y daría 70 vueltas. Imagínense toda la cantidad de información que se requiere para cada ser humano. Y habemos 8,000 millones de personas redondeándolo en el mundo. Entonces, si algo se requiere para que exista la vida es información. Y sin embargo, algo que comentábamos es que los darwinistas normalmente dicen que dada la cantidad de tiempo que ha existido el universo y dada la casualidad, ¿sí?, y las condiciones necesarias, entonces llegó a formarse la vida. Entonces, hablamos ya del origen del universo,
con el argumento cosmológico, aquí podemos hablar de lo que es el origen de la vida. Y la pregunta era, ¿realmente solo con casualidad, con un poco de materia y con mucho tiempo, se puede crear la vida de la nada? La verdad es que es impensable. O sea, si hablamos nuevamente de fe en términos de que sea algo de creer a ciegas, pues se requiere más fe para creer que la vida surgió de la nada que para creer que hay un diseñador que creó todo lo que existe. ¿Sí me siguen? Entonces, poníamos el ejemplo, ¿sí?, de un experimento que hizo en un momento dado Seth Lloyd, justamente indagando si con la suficiente cantidad de tiempo y de casualidad y todo, ¿sí?, poniendo a un grupo de monos, se podría producir cierta información. Y entonces decíamos que lo que estos, en este experimento que se llevó a cabo, lo que se logró realmente estructurar fue una sola línea de una obra de Shakespeare, que es ser o no ser es la cuestión. Entonces, algo que decíamos es, el fenómeno de casualidad está impedido totalmente para explicar el origen de la vida y de la complejidad que hay en el diseño del universo, ¿sí? Entonces, nosotros mencionábamos el Salmo 8 y el Salmo 19:1, donde la palabra de Dios dice, si me quieren seguir, vamos a leer. Primero vamos al Salmo 8. El Salmo 8 dice, verso 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de Adán para que lo consideres, ¿sí? El Salmo 19, verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Yo les decía, bueno, como cristianos, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo sabes de la existencia de Dios? Nosotros referimos a estos versículos y es correcto, pero a veces no sabemos explicar cómo es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, este argumento nos ayuda justamente cuando le hacemos ver a la gente, bueno, si algo tan sencillo, probablemente un libro que tienes en tus manos, ¿tú crees que ese libro pudo haber surgido de la nada? Por la casualidad se unieron las letras en las hojas de la manera correcta para formar una idea coherente. La respuesta de todos es, pues evidentemente no. Ese libro alguien lo escribió. Bueno, pues imagínate que en una de las células de tu cuerpo se requieren 8,000 libros de información adecuadamente formada para que tú puedas existir. ¿De dónde crees que vino toda esa información y se integró de tal manera que te da las características que tienes? ¿Sí? Cuando vemos todo el universo, ahorita, si me da tiempo, les voy a mostrar un videito, ¿sí? Es detrás de cada diseño de la creación nosotros podemos ver, vamos a decirlo así, la huella digital de Dios, la firma de Dios, ¿sí? Eso es el diseño inteligente. Les puedo decir que es una teoría también a nivel, digamos, científico, es una teoría que está cobrando mucho auge, ¿sí? Teoría respaldada por científicos, sobre todo, que creen justamente en la creación del universo, ¿de acuerdo? Por último, y para cerrar hasta donde vamos, está el argumento de la ley moral. Entonces, en el argumento de la ley moral, decíamos, si existen los valores morales, que nosotros vemos que algo que hay en común en el ser humano son los valores morales,
¿sí? Entonces, los valores morales se refiere a leyes o a principios, y si existen esas leyes, entonces debe haber un regulador, alguien que haya dado esas leyes. Si vieron el videíto que les mandé por el WhatsApp, explica muy claramente este argumento, ¿sí? Si existen esas leyes morales, tuvo que haber necesariamente alguien que las diera, alguien que legislara. Entonces, las leyes morales se convierten en una evidencia más de la existencia de Dios. ¿De acuerdo? No sé, Jorge, si el video que les mandé te ayudó para tener claro a qué se refiere este argumento o tienes alguna duda en particular. Hola Leslie, muy buenos días. Buenos Buenos días a días. todos y feliz año a todos. Acabo de preguntarle a mi mujer que qué onda con el videíto ese y que si ella lo vio me dijo que sí. Le dije, ay, ¿por qué no me lo mostraste? Así que te puedo contestar después No te porque preocupes. la canija no me ayudó con eso. No sabía de que ya habías mandado el videíto, pero No lo te preocupes. checo porque justamente, y qué atenta de tu parte que te acuerdas de mi duda, porque, no la tengo ventilada. Entonces, le echo un ojo al videíto y, si cualquier cosa te contacto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, simplemente para elaborar un poquito más este argumento, algo que tenemos que entender es que todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos implícita la ley moral de Dios, ¿sí? Todos los seres humanos, seamos cristianos o no, conozcamos a Dios o no. ¿Por qué? Porque todos, la palabra de Dios dice que todo ser humano fuimos creados a imagen de Dios. Cuando habla de que fuimos creados a imagen de Dios, no se refiere a una imagen física, porque Dios es espíritu. Pero a lo que se refiere es que Él puso en nosotros cualidades, ¿sí? Ahora, algo que les quiero comentar y que es muy importante entender es, Dios establece la ley moral y normalmente nosotros como seres humanos, aquellos que tienen más conflicto en relacionarse con Dios, el conflicto viene a partir de no aceptar que hay una ley moral establecida por Dios. ¿Sí? O sea, el problema no es si Dios existe o no existe, el problema es cuando existe un Dios que estableció mandamientos y entonces yo por qué los tengo que obedecer, ¿no? Porque además tenemos la idea equivocada de que esos argumentos pues son arbitrarios, ¿sí? Perdón, los mandamientos que Dios da no entendemos de dónde vienen, entonces empezamos a cuestionar una serie de cosas. Decimos, bueno, es que pues probablemente esos mandamientos sí aplicaban para la gente del Antiguo Testamento, la gente de la antigüedad, pero ya no aplican para nosotros. Entonces yo les decía que hay tres cualidades que tiene la ley de Dios, la ley moral de Dios. Una es que es objetivo. Dos, es universal. Y tres, es constante en el tiempo. Ahorita les explico cada una de ellas. Que la ley sea objetiva quiere decir que no depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo les decía que el problema que tenemos en la actualidad justamente es que cuando tú le preguntas a alguien si algo es bueno o malo, que bueno, por definición, la moralidad es aquello que califica si un acto es bueno o es malo. Si hoy nosotros hacemos esa pregunta acerca de si algo es bueno o malo, la respuesta muchas veces es depende, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿depende de qué? ¿O depende de quién? Incluso como cristianos muchas veces nos es difícil
¿sí? Si no tenemos esta claridad de ser objetivos respecto a las leyes que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, ¿el aborto es bueno o es malo? Que la ley sea objetiva quiere decir, ¿sí?, que en un momento dado un acto es bueno o malo en sí mismo, que no depende de una persona o no depende de una circunstancia en particular. Eso es que sea objetivo, que aplica la misma regla para todos. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente dentro de las leyes hay como casuísticas o ciertas condiciones, lo que conocemos como agravantes, por ejemplo. No es lo mismo un asesinato premeditado que un asesinato por negligencia, que quizá un homicidio culposo, que sea, bueno, yo iba conduciendo, no me di cuenta y atropellé a alguien. Al final de cuentas, en los tres casos estamos hablando de un homicidio, pero hay agravantes o atenuantes en cada caso. Eso ya es como la ley un poco más elaborada. Sin embargo, ¿sí?, el quitarle la vida a alguien es un valor universal. De hecho, hay 3 valores que son reconocidos en la actualidad en el mundo. Uno es el valor a la vida, 2 es el derecho, a la vida, 2 es el derecho a la libertad y 3 es el derecho a la propiedad. Y esto no importa la creencia, religión, el país en el que vivas, el idioma que hables. Ahora, otro tema es que en nuestro mundo, en la actualidad, se están estableciendo leyes que están empezando a violentar estos 3 derechos fundamentales. El aborto es uno de ellos. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a insistir, o sea, si cualquiera de nosotros viéramos a un hombre, y no estoy hablando de género, a una persona, ¿sí?, cometer un asesinato, por definición en nuestro interior nosotros sabemos que eso que hizo esa persona está mal. ¿Sí? Entonces, esa moral que existe en el ser humano es una evidencia de la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer argumento que estamos viendo en relación a esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Hola Leslie, yo tengo una. Sí, Jorge. No sé si debiera decírtela antes de ver el video que no he visto o pues aprovecho porque estás en el tema y preguntando. Adelante. Dices que el derecho a la vida es como universal y que pues como que todos tuviéramos esta idea de que matar no está bien. Dijiste de la libertad e incluso de la propiedad. Y yo me encuentro, bueno, he encontrado que pues ahora en mi tiempo, ahora en este pedazo de tiempo y espacio que me ha tocado vivir en México ha sido como privilegiado en un sentido de que pues, no hemos estado metidos en una guerra, no nos estamos matando, ni arrebatando las cosas, ni despojándonos de las propiedades en términos generales, ¿no? Como las guerras que existen. Sin embargo, pues en la historia de la humanidad, desde que
el hombre es hombre, uno ve y conoce las culturas, los imperios, los florecimientos, las decadencias, de donde sea, de cualquier parte del mundo, en los diferentes continentes, y parece que es contrario a lo que estamos hablando, de que todo el mundo pensáramos que está insertado en el humano esto, porque más bien se la han pasado y nos la hemos pasado como humanidad, matándonos unos a otros, conquistándonos unos a otros, despojándonos de nuestros bienes unos a otros, esclavizándonos unos a otros de diferentes formas. Incluso ahora podríamos pensar que tenemos unas formas más modernas, pero pues yo diría que al contrario, ¿no? Que si es que fuese muy universal esta situación, pues no lo haríamos cuando parece la constante al revés, ¿no? Y puedo decir los mongoles, y puedo decir el Imperio Romano, y puedo decir los musulmanes, y puedo decir los vikingos, los aztecas, pues cualquiera que se nos ocurra, prácticamente hemos mostrado la incapacidad de vivir en esta paz que, bueno, es más, voy a ver si no toco fibras sensibles y puedo decir la Biblia misma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, ¿no? O sea, yo creo que esta sensación, y bueno, a mí me para los pelos de puntas cuando veo incluso cómo podrían hacerlo en plazas públicas, tipo espectáculo, ¿no? El circo romano, etcétera, ¿no? Eh, entonces ya me apuró mi mujer. Así que yo personalmente me parece difícil de creer que tenemos muy bien insertado esto. No, no lo veo así, ¿no? Y la Ajá. gente que mata llega incluso a decir que uno o dos son los difíciles, ya después se empieza a poner más fácil. No sé, ¿no? O sea, no me parece tan insertado, tan natural, ¿no? Al contrario, yo creo. Entiendo lo que Ahora modernamente parece que ya más, ¿no? Y en nuestro tiempo, ay, sí, no matar, sí, no, solo que en defensa propia y no sé, pero no así como que, muy insertado, no, no sé, ya, corto. Gracias, Jorge. Sí, entiendo lo que dices. Creo que efectivamente pareciera que la evidencia señala que lejos de valorar la vida no lo hiciéramos. Pasa algo y bueno, la explicación de esto, voy a tratar de resumirlo, si no lo puedo explicar tan rápido, lo retomamos, sobre todo por cuestión de tiempo, ya faltan 20 para las 11. El origen de esto, por ir, digamos, a algo resumido y simple, es justamente en el principio de la creación. Es decir, cuando Dios crea al hombre, Dios le da libre albedrío, que eso lo hemos escuchado todos, ¿sí? Ahora, Dios nos crea con una ley en nuestro interior, que es su misma ley y que vamos a ver que es una ley que ha sido, insisto, constante, vigente a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin embargo, nosotros como seres humanos siempre tenemos esa posibilidad o de ceñirnos a la ley de Dios o de hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? Lo que vimos desde el principio en la creación del hombre es que la constante es que el hombre decide hacer las cosas por sí mismo sin tomar en cuenta a Dios. Y ese ha sido el gran problema de la humanidad. Lo que no niega el hecho de que la ley esté en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, hablando Pablo, que hay una contradicción en él, porque dice, en mi interior está el hacer el bien. O sea, yo quisiera hacer el bien, pero me veo impedido al hacerlo. O sea, hay algo que no me permite hacerlo. Se los voy a leer tal cual viene aquí en la palabra de Dios.
Les voy a leer, es Romanos capítulo 7. Verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro por mí mismo, sino por el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con el ser humano en la caída? Que quedó dividido. ¿Sí? Es decir, ¿tenemos la ley de Dios? Sí. ¿Está en nosotros? Sí. Pero también está el mal. Vivimos esa dualidad todos los seres humanos. Ahora, respondiendo a lo que tú me dices, a lo largo de la historia ha habido guerras, ha habido asesinatos y tanta cosa. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. El que haya muerte, ¿a ti te hace sentir, cómo decirlo? ¿Es algo que te cause placer? ¿Es algo que te parezca agradable? Pues no, por supuesto que no, pero ¿Es algo que condenas? sí, pero también entiendo que en mi tiempo-espacio me es ajeno, ¿no? Cuando para todas estas otras culturas y momentos históricos era parte de la vida, ¿no? O Ok, sea, ellos, hablemos de algo más reciente. Te voy a poner el ejemplo de los nazis, ¿sí? En un momento dado, ellos hicieron algo que para su cultura y para cómo fueron adoctrinados, vamos a decirlo así, ¿sí? Estaban considerando que estaban haciendo, entre comillas, un bien, ¿sí? ¿Por qué? Insisto, porque fueron adoctrinados al respecto. Sin embargo, después se llevan a cabo una serie de juicios respecto a eso que el mundo reconoció que había sido malo. ¿Estás de acuerdo? sí, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué se juzga como malo si finalmente vamos a pensar ellos como sociedad tenían su derecho, si finalmente el resto de los seres humanos hubieran dicho, bueno, pues es parte de un capítulo de nuestra historia, nadie hagamos nada, hubiera sido como aceptarlo? Sin embargo, mi punto es, ciertamente el hombre manifiesta maldad, pero a pesar de que manifestamos esa maldad, siempre hay como una conciencia colectiva que nos hace ver que eso justamente fue malo. ¿Sí? O sea, no es algo que digamos, qué bueno que los mataron, eso es lo que debía ocurrir. O sea, hay algo en nuestro interior que nos dice es que eso está mal. Y esa es la ley de Dios hablándonos, esa es la moral. El que nosotros actuemos en contra de esa moral no significa que no la tengamos. ¿Sí me explico? Sí, sí lo entiendo. De hecho, el ejemplo que pones, es bueno porque hay algunas evidencias de nazis que pues, empezaron a tener problemas psicológicos para seguir haciendo el trabajo de exterminio que les pidieron y hasta los tenían que rotar porque ya como que ya había cierto límite ahí dentro de ellos. Claro. En el caso de los nazis también hubo demasiada crueldad. Sin embargo, bueno, cuando yo decía de los imperios y las culturas, pues como que era normal, pues si tienes que dominar al otro, pues le vas a tener que someter y pues si no se dejan, pues hay que atacarlos, matarlos y pues traficamos con esclavos y nos parecían como animales y también teníamos derecho de matarlos, hablo como humanidad, ¿no? Y fue el común denominador de la historia, ¿no? Ahora ya no se mueven tanto los territorios, aunque todavía hay en el Medio Oriente y en otros lados peleándose,
pero era como si yo soy más fuerte, pues te puedo quitar lo que tienes y a mí me interesa, y si te resistes, pues te mato. Y a veces, aunque no te resistas, pues igual y te mato porque me estorbas. No sé, creo que hubo tiempos donde matar no se sentía tan mal, o no se sentía como ahora. Entonces, a veces me hace dudar de que, ay, de verdad, o se acostumbra uno, o es como esa psicología de que lo que ves se te hace normal, o qué, ¿no? Pero sí, el ejemplo de los nazis, de extrema crueldad, pues lo vemos todos. Aunque ahí en el tema de los juicios, bueno, ya ves que la historia es de quien la escribe, ¿no? Pero sí creo que es fácil de ver que se pasaron de crueles, ¿no? Sí, totalmente. Les voy a compartir un video, es más largo, pero es justamente ahondando en este tema, ya para no entretenerlos más. Pero sí, digo, se ve nuevamente, insisto, esa dualidad en el ser humano. La palabra de Dios dice también que hay un punto en el cual hacemos tanto mal que nuestra conciencia se va adormeciendo. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar siempre en la sociedad que hay grupos de personas que de pronto, pues ya el hacer el mal, efectivamente se les hace un callo y dicen, pues ya ni lo siento. Pero la pregunta es, ¿realmente es así? O sea, ¿podemos como sociedad hacer el mal y ser absolutamente ajenos a ello? Y la respuesta es no, o sea, no nos podemos abstraer a eso. Por lo menos no, y ya cuando vamos a niveles, digamos, más individuales, ya cuando tocan tus intereses, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no, a ver, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Pero el problema del ser humano es ese, ¿no? Que traemos maldad también de manera intrínseca, digamos, a la caída del hombre, ¿de acuerdo? Voy a detenerlo aquí. Les comparto esa conferencia, a mí me parece espectacular en relación a este tema, y continuamos el día de mañana. ¿Les parece bien? Solamente para continuar, voy a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de reunirnos, de empezar nuevamente el año escudriñando tu palabra, Señor, conociéndote un poco más. Yo te ruego, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos, Señor, a lo largo de este día, Señor, que tú les guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues que tengan un excelente día